Era julio de 1990, apenas unos días antes de que el señor Alan García entregara el poder, unos días antes de que dejara el poder el señor Alan García, cuando se produjo la escandalosa fuga del penal Castro Castro. 48 terroristas del MRTA se fugaron del penal de alta seguridad a través de un túnel. Se fugaron Víctor Polay Campos, Rosaluz Padilla, Lucero Ocumpa. El entonces jefe del INPA, el señor Armando Castrillón, se ha convertido en esta semana en el más severo acusador del APRA, pues dice que el gobierno aprista estuvo detrás de esta escandalosa fuga. Sin embargo, el señor Castrillón enfrenta una serie de cuestionamientos a su persona. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones y contraacusaciones? Lo vemos en el siguiente informe de Jimena Pinto. Usted dijo que Mantilla habría facilitado la fuga. Totalmente, pero escúcheme, le he dicho que Raúl Jarejao, Agustín Mantilla y Alan García, los tres son uno. Y los tres han estado en concordancia. Es lógico, tiene todas las bases. El MRTA es APRA. Otra vez el APRA, en el ojo de la tormenta. Al video de Agustín Mantilla, recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos. A la existencia de dos cuentas bancarias por más de $2,5 millones de dólares en el extranjero. A la nueva investigación del caso de la masacre de los penales. Y a la supuesta formación del comando Rodrigo Franco. Se suma un nuevo escándalo para el partido aprista. Esta semana, un sujeto llamado Armando Castrillón afiló su índice acusador y responsabilizó a Mantilla y al mismísimo Alan García de facilitar la espectacular fuga de Víctor Polay Campos y 47 MRTistas del penal Castro Castro. Solamente en una mente muy alterada o con una actitud antiaprista ya esas insalvables puede pensar una barbaridad de esa naturaleza. Acá está Castrillón caminando con el vendedor de drogas más conocido del sur, el famoso chino José de la playa de Arica, hoy preso en Lurigancho. Pero ¿por qué después de casi 13 años vuelve a salir este escandaloso caso a la luz? ¿Quiénes estarían detrás de estas acusaciones? Conozca quién es Armando Castrillón y la verdadera historia de la escandalosa fuga. En febrero de 1988, una pareja de enamorados adquirió un terreno ubicado en el jirón Parquisonias, lote 11 en Canto Grande, ubicado frente al penal Castro Castro. Los $1,250 que costó se los otorgó a alguien conocido como Antonio. Lo que nadie sabía es que este personaje, Antonio, era militante del MRTA, el encargado, por órdenes de Víctor Polay Campos, de supervisar y organizar la construcción del que sería el túnel de la fuga. 11 meses después, en agosto de 1989, dos cuadrillas de 20 hombres cada una, organizadas por turnos, comienzan las excavaciones. Iniciaron lo que parecía una locura, un túnel de casi 4 cuadras de largo, de afuera hacia adentro, de 6 metros de profundidad, con escalera de gato, 3 niveles, conexiones de luz eléctrica, instalaciones de agua, ventilación y hasta biblioteca. 2 cuadrillas perfectamente organizadas y vigilancia permanente. Así durante 11 meses permanecieron bajo tierra y no salieron hasta terminar. Dicen que cuando llegó el día, Polay no dejó de mirar su reloj ni un segundo. Sabía que venían por él. Dicen además que la cuadrilla de rescate, los topos, armados hasta los dientes, recorrieron los 20 minutos del túnel, sintiéndolos eternos. Finalmente, a las 3:30 de la madrugada, se abrió la tapa de la fuga. MRTistas armados ingresaron al penal, al lugar conocido como Tierra de Nadie, mientras que los reclusos, compañeros, huyeron hacia la libertad.
El 9 de julio, Lima amaneció de escándalo. 47 merretistas y Víctor Polay Campos habían escapado increíblemente. Una espectacular y vergonzosa salida que la policía recién notó una hora después. Fue un milagro que no solamente no se escaparan los 48, que no se escaparan pues, todos del penal, porque habían 2.000 internos y 80 policías para custodiarnos. Pero además 80 policías que muchos no tenían especialidades como electricista, como mecanógrafo, como enfermero. Ernesto Gamarra, cofundador del Frente Independiente Moralizador y en ese entonces diputado, presidió la comisión investigadora de la masiva fuga. Comisión que inició sus investigaciones en octubre de 1990, concluyéndolas en abril de 1991. Comisión que sí encontró responsabilidad en Agustín Mantilla, pero bajo una causa distinta. Mira, te soy sincero, nos hubiera gustado encontrarlo. Y es más, te confieso que esta comisión nació prejuiciada. Lo que nosotros encontramos fue una gran negligencia en el manejo, no solamente de las cárceles, sino en el manejo de los recursos de las cárceles, por parte incluso en ese momento ministro del Interior. Negligencia en el sentido de que no se controlaba el dinero que se entregaba para los arreglos, refacciones, compra de equipos. Además, en el informe final, detallaron lo siguiente. No hay indicios de soborno al personal policial de servicio, ni tampoco que estos hayan facilitado la fuga. En este caso específico, se trató de una negligencia y descuido. Por estas razones, la comisión investigadora ha encontrado responsabilidad penal en el personal subalterno que estuvo de servicio el día de los sucesos. Sin embargo, esta semana, casi 13 años después, las mismas interrogantes de aquellos años surgieron y el escándalo del túnel volvió a desatarse. En primer lugar, los ruidos de las excavaciones de los túneles se conocían. Se daban cuenta los empleados civiles a la policía, a la seguridad. El general Jaregago mandaba una banda de músicos a tocar para encubrir los sonidos. ¿Quiénes son los responsables? Aquí tenemos una cosa. El Espíritu Santo se compone de tres, que es el mismo y a la vez son tres distintos. Acá son Raúl Jaregago, Agustín Matilla y Alan García. Juras por Dios y estos santos evangelios, por el pueblo y el APRA, desempeñar lealmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la presidencia que te confío. Sí, juro. Mantilla planeó la fuga de Polay. Así de tajantes fueron sus afirmaciones. El autor, Armando Castrillón, un exoficial de la Guardia Republicana que tiene en su prontuario 74 procesos penales, varios de ellos asociados al tráfico ilícito de drogas, y justamente dado de baja en 1979, según él injustamente, por este mismo cargo. Además, Castrillón fue protagonista de un confuso rescate de rehenes en 1983 en el penal del Lurigancho, una masacre en donde murieron 7 delincuentes, una religiosa, y resultó también herida la gringa Inga. A él se le acusó de disparar, igual que los policías, contra la ambulancia en que iban los prófugos y rehenes. El resultado, 6 meses de prisión condicional, que compurgó con la carcelería cumplida en San Jorge. Ahí sale Castrillón, lo vemos. En este caso, el único detenido fui yo. Y los presos presentaban de 8 a 11 proyectiles en el cuerpo y de 8 a 15 proyectiles que habían pasado. Y simplemente se me imputó los hechos de que yo había dado las órdenes. Pero después de este escándalo, 20 años después, Armando Castrillón protagoniza otro. Facilitaron la construcción del exterior hacia el interior. Pero incluso hay declaraciones de que 1 millón de soles que era destinado para la reconstrucción de penales fue invertido para la construcción de este túnel a través de Raúl Jaregago. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo no entiendo.
¿Usted cómo sabe todo eso si fue cesado en el 86? Qué interesante, pero es que me he mantenido investigando, me he mantenido cerca. ¿Qué pruebas tiene usted? ¿Ah? ¿Cómo pruebas de qué tipo me pide? ¿Qué pruebas? Porque Bueno, pruebas, uno puede tengo hablar, los testigos. pero sin embargo no tiene las pruebas tengo testigos necesarias. suficientes. Tengo un testigo que, por ejemplo, puede atestiguar de que paraba todas las noches en Raúl Caregago. Puedo a otros por qué fueron desalojados. Todos esos empleados deben ser llamados. Así de fácil derramó toda su furia antiaprista. Sin pelos en la lengua, destiló lo que él dice ser su verdad. La bancada aprista de inmediato respondió, y no solo aseguró que Castrillón no tiene ninguna autoridad moral, sino que mostró escandalosas fotografías. Acá está, tengo las pruebas. Acá está Castrillón caminando con el vendedor de drogas más conocido del sur, el famoso Chino José de la playa de Arica, hoy preso en Lurigancho. Y cuando no lo dejan entrar a comprar droga en esta casa que es donde venden, esta vendedora, el tipo caminando con su narco al costado y con la cara de lamentablemente drogado, como se ve, comete esta grosería. No fue por mi voluntad, fue que fui agredido y de ahí al retirarme y al dirigirme hacia mi casa, fui alcanzado por un grupo, todo este grupo de gente. Simplemente me atacaron y me desvistieron y simplemente trataron de ver que yo llevaba drogas, qué sé yo. Hemos probado que Armando Castrillón es un personaje cuestionado, que fue materia de casi una docena de procesos penales en su contra, tanto de la década del 80, el 90, como estos últimos meses. Inclusive hemos podido acreditar que se trata de un personaje que consume drogas habitualmente. Bueno, que me digan drogadito, yo me encantaría que en este momento trasladarnos a una zona que me hagan un dosaje etílico, un dosaje toxicológico, a ver si yo arrojo. Pero me encantaría también que me acompañase Alan García. Guardó silencio 12 años porque dice que tuvo mucho temor. Sin embargo, para Jorge del Castillo, estas graves acusaciones tendrían más bien tinte político. Nosotros tenemos la convicción que está siendo manipulado desde las esferas del poder con la finalidad de crear una mala atmósfera del Partido Aprista. Sabemos que a Castrillón le han ofrecido trabajo, cosa que supongo que no podrán cumplir porque no le pueden dar un puesto de confianza a una persona así. ¿Quién habría ofrecido trabajo? El gobierno, hacia el mismo INPE, que es una dependencia del Ministerio de Justicia. Pero esta semana Castrillón no fue el único en desatar el escándalo. El último viernes, un general en retiro, con récord de 22 años de constantes ascensos, también rompió el silencio. Miguel Mayurí se desempeñó como jefe de la 7ª subregión de la Policía de Seguridad en 1990 y en el 89 como jefe de logística de la policía. Cuando fui director de logística, y dentro de la dirección de logística estaba la banda de músicos, ¿no? Estaba a mi cargo. Entonces habían pedidos para que vaya a amenizar al penal, ¿no? Cosa que no se había producido, creo, o muy poco se ha producido, o casi nunca, ¿no? Esas cosas a mí me pareció bastante raro en ese momento. Tan es así que yo recibí una llamada del coronel de General Arias, en el sentido que si yo acaso era el dueño de la Guardia Republicana, ¿no? Entonces yo colijo, ¿no?, en que se llevaba la banda de músicos para disimular los ruidos que se producían ahí. Víctor fue muy amigo con Alan en Europa, se estimaban mucho, pero cuando Víctor se levanta en Juanjuy, con la misma severidad y con la misma pasión que habían tenido una amistad profunda Polay y Alan, con esa misma severidad lo persiguió en Juanjuy, de modo que todo lo que se dice es completamente falso. Y es que la relación APRA-Polay-Campos, como se sabe, existió. El padre de Víctor fue uno de los fundadores del APRA y Alan, con el que se convirtió posteriormente en líder emeritista. Y él fue muy rotundo en decir que todo eso es una farsa, que no se ajusta a la verdad, que no tiene pies ni cabeza,
que él no conoce al general Járez Gago y que el señor Castrillón ni siquiera trabajaba en esa época como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario. Fuego cruzado y distintos puntos de vista. Sin embargo, lo que sí queda claro es que Armando Castrillón, el principal acusador, no es precisamente el que la justicia necesita y tampoco el testigo idóneo para reabrir una investigación. ¿Qué tiene que ver Alan García con la fuga de Pollay? Es el objetivo político que tienen contra el APRA y con esto creen que al APRA la pueden bajar o la pueden destrozar. Yo creo que están muy equivocados si no conocen la historia del Perú ni la historia del APRA. Si alguien piensa que con este tipo de agresiones puedan amedrentar al partido aprista. Antes de que dejara el poder el señor Alan García, cuando se produjo la escandalosa fuga del penal Castro Castro. 48 terroristas del MRTA se fugaron del penal de alta seguridad a través de un túnel. Se fugaron Víctor Pollay Campos, Rosaluz Padilla, Lucero Ocumpa. El entonces jefe del INPA, el señor Armando Castrillón, se ha convertido en esta semana en el más severo acusador del APRA, pues dice que el gobierno aprista estuvo detrás de esta escandalosa fuga. Sin embargo, el señor Castrillón enfrenta una serie de cuestionamientos. Y los tres han estado en concordancia. Es lógico. Tiene todas las bases. El MRTA es APRA. Otra vez el APRA en el ojo de la tormenta. Al video de Agustín Mantilla recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos. A la existencia de 2 cuentas bancarias por más de $2,5 millones en el extranjero, a la nueva investigación del caso de la masacre de los penales. A su persona. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones y contraacusaciones? Lo vemos en el siguiente informe de Jimena Pinto. Usted dijo que Mantilla habría facilitado la fuga. Totalmente. Pero, escúcheme, le he dicho que Raúl Járez Gago, Agustín Mantilla y Alan García, los tres son uno. Y a la supuesta formación del comando Rodrigo Franco se suma un nuevo escándalo para el partido aprista. Esta semana, un sujeto llamado Armando Castrillón afiló su índice acusador y responsabilizó a Mantilla y al mismísimo Alan García de facilitar la espectacular fuga de Víctor Pollay Campos y 47 MRTistas del penal Castro Castro. Solamente en una mente muy alterada o con una actitud antiaprista ya esas insalvables. Era julio de 1990, apenas unos días antes de que el señor Alan García entregara el poder, unos días antes